El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor.
Doy gracias a Dios por permitirme llevar la palabra. Gracias, Señor, derrama de tu presencia en este lugar. Envía tus ángeles alrededor para poder hablar lo que tú quieres que yo hable, lo que tú quieres que yo manifieste a los que van a escuchar en este momento. Yo también quiero agradecer en este tiempo a nuestra Iglesia Cristiana Josué, a nuestros pastores que nos han dado la oportunidad de poder estudiar de manera sistemática en el Instituto Bíblico la palabra de Dios. Estamos agradecidos porque sabemos que estos últimos tiempos son de mucha dificultad y mucho tropiezo, donde la palabra no va a ser predicada según lo que Dios quiere que hablemos. A mí Dios me llevó a un tema muy especial, y es que Dios quiere que siempre estemos viviendo en oración porque Dios quiere manifestar su pensamiento, Él quiere dar a conocer sus estrategias, Él quiere dar a conocer el momento en que vamos a hablar con denuedo y darnos ese poder. Y el libro de los Hechos es un libro de poder, por eso, porque se manifestó la presencia poderosa del Espíritu Santo. La oración siempre subirá como ese incienso, pero depende de una característica que tenga el corazón, una característica piadosa, una característica que a Dios le agrada. Entonces va a subir como memoria para nuestro Señor Jesucristo, y allí es donde Él va a comenzar a mover los corazones, a cumplir su voluntad. Y no nos preocupemos si estamos deleitándonos en la presencia del Señor con corazones sinceros, porque Dios va a manifestarse y en su momento Él va a cumplir su voluntad. Seguir trabajando y seguir haciendo las cosas que Dios nos demanda hacer con diligencia, hay que hacerlo, pero la búsqueda en la oración es una parte básica, elemental para el cristiano. Yo quiero hablarles hoy sobre el tema, la oración, un lazo de amor. ¿Por qué? Porque Dios me impactó que en el capítulo 10 de Hechos, y abran sus Biblias desde ya, capítulo 10 de Hechos, me impactó cómo Dios movió el corazón de Cornelio y el corazón de Pedro. Cornelio era un centurión, era una persona capacitada para estar en las bases militares, y eran personas que tenían conocimiento, escogidas por su conocimiento, y eran personas que tenían capacidad económica, mucha inteligencia. Y sin duda alguna, este hombre fue tocado por Dios en la oración, en esa unidad, porque él ha de haber visto cuando crucificaron a Jesús, y ha de haber visto de cerca cuando Jesús hacía misericordia y ayudaba a los pobres, y estaba siempre preocupado por presentar el mensaje de salvación. Que ese es el verdadero punto por el cual tenemos que orar y estar capacitados y pedirle a Dios que nos dé ese corazón piadoso como se lo dio a Cornelio. Pero también un Pedro que siguió de cerca a Jesús. Y estos dos en tiempos distintos, en lugares distintos, porque Cornelio era un centurión que estaba en Cesarea de Filipo, y Pedro en Jope. Estaban en un lugar distinto, pero veamos cómo Dios, a través de esa oración, y cómo ve el corazón de uno y cómo dirige al otro. Al que era cristiano como Pedro, tenía muchas cosas que cambiar, así como nosotros hoy en día tenemos muchas cosas que cambiar. Pero si oramos, Dios es fiel y justo y nos va a cambiar y nos va a transformar, porque la iglesia se tiene que levantar en poder, en el poder de la presencia de su Espíritu Santo. Pero el ingrediente, ese lazo de amor, va a ser la oración. No hay ninguna otra forma para poder buscar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que la oración, un lazo de amor, une a estas dos personas, son de las que hoy voy a hablarte. Y si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 10,
quiero que leamos esos versículos que inquietaron mi corazón y yo sé que van a inquietar tu corazón en este momento. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo es ver cómo la oración de este hombre pudo mucho en el corazón de Dios. Y cuando sube a memoria de Dios, comienza Dios a actuar y a enviar lo que Él quiere decir y a poner en el corazón lo que Él quiere hablar al que no tiene a Cristo en su corazón. Es decir, que lo que nosotros hagamos por nuestros medios no va a valer, sino cuando estamos dirigidos por esa brújula especial que es el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que nos motiva a orar y ese es el que va a hablar en el momento preciso para aquellos corazones que están necesitados. Pero aquí vemos también, este es el corazón de Cornelio, pero vemos a un hombre cristiano que vio de cerca a Pedro. Y vayamos a las Escrituras siempre, capítulo 10, y en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, porque está hablando que a Cornelio Dios le dio algo que hacer, porque vio que ese corazón estaba buscando la presencia de Dios. Y eso fue enviar a ciertas personas a buscar a Pedro para que Pedro llegase a donde estaba Cornelio, cosa muy difícil, cosa preocupante, porque Pedro estaba todavía con conocimientos que Dios no le agradaban. Es decir, estaban haciendo acepción de personas, porque Cornelio no estaba dentro de la categoría para poder recibir salvación, no se le había hecho la circuncisión, solo los que estaban circuncidados podían estar dentro de la presencia de Dios. Esas eran las leyes de Moisés. Pero Dios quería seguir cambiando el corazón de ese Pedro. Sigamos leyendo, versículo 9. Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dice la palabra en el versículo 11, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante de un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz tremendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nótese lo que Dios estaba tratando de decirle a Pedro. Si Dios toca el corazón, así como tocó el corazón de Cornelio, ya lo estaba preparando a través de la oración. No iba a llamar a Cornelio inmundo, no iba a llamar a Cornelio que no estaba limpio, porque Dios ya lo había limpiado. Dios ya lo había
ya le había mostrado el camino, porque era un hombre piadoso, así lo vio Dios, un hombre temeroso, y aparte oraba, y aparte ayunaba, y también era bien visto Cornelio por el pueblo hebreo, dice, hacía limosnas a su pueblo, el pueblo lo quería. Todo esto, Pedro tenía que entender y conocer que no podía hacer acepción de personas, pero tanto como Cornelio necesitaba conocer la sana doctrina, porque no solamente es un toque de la presencia del Espíritu de Dios, sino que aquí viene el discipulado, la enseñanza. Y por eso yo dije al inicio, doy gracias a mis pastores, a nuestros pastores, una iglesia agradecida, porque hemos recibido la presencia de Dios en todas esas enseñanzas, la sana doctrina. Y aquí estaba levantando a través de la oración a un Pedro. Sin duda alguna, si no hubiese recibido esa visión que le bajó esos animales y le dijo, lo que yo he limpiado ya no lo llames inmundo. Mire cómo se unen estas dos oraciones y cómo Dios busca a los corazones que están orando, que están haciendo su voluntad. Porque así, a través de la oración, se manifiesta la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Volvió entonces esa voz por segunda vez. Me llama la atención cuando dice por segunda vez. A muchos nos cuesta escuchar y entender la primera vez. Y Dios vuelve y le dice por segunda vez. Dios, ¿a cuántos en este momento nos está diciendo por segunda, por tercera, por cuarta vez, por muchas veces, ciertas cosas que Dios quiere que hagamos, con el que está a la par, que hemos considerado inmundo y que hemos considerado que ese no puede estar en la iglesia porque es pecador, y desechamos de manera fea a muchas personas? Dios quiere que veamos a las personas con los ojos que los ve Jesús, con los ojos de Dios, y tener misericordia, hacer misericordia. Entonces, en el versículo 16, esto se hizo 3 veces. Volvió y le dijo a Pedro lo que tenía que hacer cuando estaba en ese tiempo de oración. Y dice la palabra que aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y allí, mientras Pedro estaba perplejo, dice la palabra, Pedro ya no sabía, él estaba digiriendo esa visión que él había tenido y cómo Dios se estaba manifestando. Entonces, en ese momento, llegaron esos hombres que habían sido enviados por Cornelio a traer a Pedro. Imagínense, estaba llegando esas personas que había mandado Cornelio exactamente en el tiempo que Dios le estaba hablando a él. Así es el lazo de amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas de nosotras quisiéramos tener ese momento? Esa bendición de que Dios nos va a hablar y nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Es que Dios es así. Pero solo con la oración, con la presencia del Espíritu Santo de Dios, no va a haber otra forma. Iglesia amada, no habrá otra forma. Debemos de buscarla en oración. Hay luchas, hay pruebas. Me imagino que la vivió Cornelio en este tiempo cuando él trató de hacer limosna, cuando él ayudó a las personas. Él ha de haber tenido también cierta situación en su vida de cambiar, porque vamos a seguir leyendo en el versículo 27 cuando se encontró el mismo Cornelio con Pedro. Pedro, cuando lo vio y cuando lo vio Cornelio dice la palabra que se inclinó a Pedro. Y esto es algo que tenía el Cornelio como algo que ellos hacían, los militares
él se postraba ante el César, se inclinaban ante el César. Y él lo hacía. Él lo hacía, pero ahora que Dios le estaba hablando, ahora que él estaba orando, ahora que él vivía una vida piadosa ante los ojos de Dios, Dios empezó a manifestarse de manera especial y Pedro ya conocía. Por eso tenemos que tener paciencia. Hay cosas que nosotros no conocemos, pero hay otros que sí conocen. Y la madurez del creyente no va al unísono. Todos crecen de una forma distinta y proyectándonos con la mirada al cielo, proyectándonos en una vida de oración, en un corazón afable, apacible, un corazón piadoso, Dios va a manifestarse, sin duda alguna. Sin duda alguna. Le dijo Pedro a Cornelio, no te inclines delante de mí. No te inclines delante de mí. Él ya sabía que no podían tener esas costumbres porque solo a Dios teníamos que adorar. Solo a Dios tenemos que inclinarnos. A nadie más. A nadie más. Pero cuando ya Dios estaba hablando en ese tiempo de oración a Pedro, mientras Pedro pensaba en esa visión que Dios le dijo, entonces el Espíritu le habló en el versículo 19. Pedro pensaba en la visión y le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ya Dios le estaba hablando a través de su Espíritu. No dudes en ir. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que no se podía acercar a nadie que fuera inmundo. Ese concepto él así lo tenía. Y en ese tiempo se luchaba entre el judío, el griego, el hebreo. El que era circuncidado o no, era apto para estar en la presencia de Dios. Es que Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, ahí rompió todo eso, rompió el velo. Es decir, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y así fue Cornelio, se acercó confiadamente al trono de la gracia. Pero hay cosas que Dios quiere cambiar, hay cosas que Dios quiere seguir trabajando en tu corazón y en mi corazón. Entonces Pedro, al entender esta verdad, dice la palabra que no replicó, porque Dios lo mandó a Cornelio. Y Cornelio era un centurión, pero Dios le volvió a recordar a Pedro a través de esas personas que habían sido enviadas. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este Pedro tenía que testificar las vivencias a Cornelio. Tenía que hablar, no tenía que hacer acepción de personas, como dice la palabra. Es decir, que ya no había ni judío ni griego, ya todos habíamos sido comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y creer en Jesús como Salvador es el propósito del cual la iglesia hoy en día tiene que hacer y reconocer a todos. Y la única forma es recibiendo en oración la dirección de nuestro Dios, de qué vamos a hablar y qué vamos a decir. Cuando Pedro fue enviado, dice Pedro que vine sin replicar. Imagínense, ¿qué quiere decir esto? Que el carácter de Pedro impulsivo, me imagino que quería decirle ciertas cosas al Espíritu Santo, pero prefirió ante esa unción, en medio de la oración,
no replicar, no hablar, no decir. Cuando Dios te vaya a enviar a predicar, cuando Dios te vaya a enviar a realizar un ministerio, cuando Dios te vaya a dirigir a hablar la verdad a alguien que está perdido en el pecado, tenemos que hacerlo, porque Dios quiere transformar las vidas. Y no lo vamos a hacer en nuestra carne, sino en ese momento, en esa vivencia, cuando ya Dios habló en oración, cuando Dios ha hablado, que es a través de esa brújula, que es el Espíritu Santo de Dios, y Él nos va a enseñar cómo llevar el mensaje de salvación al que está perdido. Vamos a ir sin replicar, dice, así como Pedro lo entendió. Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayuno. Qué lindo, él estaba en ayuno. A la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y así es como recibió a Pedro en casa. Pero ¿qué había hecho Cornelio antes? Tenía a su familia en ese lugar y tenía a más personas en ese lugar para aceptar la dirección de Dios. Esto es algo impresionante. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para llevar esa presencia de Dios a muchos que no habían conocido, a muchos que no habían creído, a muchos que necesitan comprender la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios nos enseña a que estemos motivados a vivir en oración, para que Dios unifique esas oraciones, para que Dios cumpla su propósito y aquellos que están perdidos aún en el conocimiento de la palabra, porque Dios allí les reveló a todos y los que estaban reunidos recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y allí los que eran circuncisos, que iban con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible? Los que no tenían la circuncisión, es decir, el prepucio circuncidado, estaban recibiendo la presencia, la unción del Espíritu Santo. Pero es que Dios es el juez de vivos y muertos. Y ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la oportunidad que Dios nos da para predicar a todos aquellos, para que reciban el perdón de sus pecados. Dios nos está llamando, pero necesita hombres y mujeres que estén orando, que estén en esa batalla espiritual, porque así como un Cornelio y así como un Pedro vamos a ser llamados y Dios nos va a dar la dirección y todo lo que se ha hecho para gloria de nuestro Señor Jesucristo, estrategias para alcanzar las almas perdidas. Dios va a dar la oportunidad en el momento preciso, en el momento justo, para que sean escuchadas, para salvación y vida eterna, para que recordemos que Jesús es Dios, para que recordemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, para que recordemos que Él se levantó el tercer día, resucitó de entre los muertos. Eso es lo que fue a contar Pedro a Cornelio, las vivencias. Y dice la palabra que aún se quedó varios días más para seguir comunicando las verdades, el evangelio, todas aquellas cosas que tanto uno como otro tenían que cambiar, porque no por el hecho de ser cristiano yo ya lo sé todo. Muchas veces dan mejor testimonio aquellos que no se han convertido, o muchas veces aquellos que inician, y otros que tienen muchos años no dan ese testimonio de vida. Dios quiere que a través de la oración, ese lazo de amor, habite en nuestros corazones
y nosotros nos forjemos en una vida de oración para que la iglesia sea como esa iglesia de Hechos, en donde hubo la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios, y hoy quiere que la iglesia sea poderosa en oración, porque son tiempos de dificultades, tiempos difíciles, pero la presencia de Dios a través de la oración y ese amor que Dios nos tiene, Dios se va a manifestar con poder. Quiero que oremos y pidamos por cada uno de nosotros para que Dios nos dé ese espíritu de oración y así podamos entender su verdad, las cosas que cada uno necesita cambiar, porque tenemos que cambiar. Tenemos que dar un paso adelante, marchar por fe, que la palabra de Dios sea extendida y que la palabra de Dios sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Pero qué lindo es en el tiempo de Dios. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de llevar el mensaje de salvación. Solamente pedirte perdón por aquellas faltas, por no creer en esa capacitación que la presencia de tu Espíritu Santo desarrolla en nosotros como creyentes y por ver de menos la oración o por olvidarnos que la oración es el todo del creyente, el todo de una iglesia poderosa que se levanta en fe, que se levanta en misiones, que se levanta en buenas obras, en hacer misericordias, en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo hasta este día. Señor, que cada uno te pueda entender, conocer tu palabra, que tú tienes consejos personales para cada uno en nuestra vida personal. Señor, cambia, transforma aquello que yo no he entendido y que he hecho mal hasta el día de ahora, en Cristo Jesús. Y si tú no has recibido a Jesús como Salvador personal, recíbelo. Él tiene buenas cosas para ti. Él va a librar batallas en tu vida y te va a llenar de gozo y de bendición y con el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios a través de la oración. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias porque yo no te conocía, pero hoy te conozco. Tengo un corazón agradecido en este momento porque tú has hablado a mi corazón y solamente tú puedes cambiar el corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Quiero vivir una vida de poder a través de la oración porque sé que tú me amas en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía y sigan escuchando todos los programas y todo lo que la Iglesia y Cristiana Josué trae para bendición. Dios les bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.